El tema que vamos a repasar ahora, pues es el tema de FARMES, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Bien, para hablar de este tema, pues tenemos que hacer un poco de introducción a lo que es la artritis, que son los medicamentos que se utilizan fundamentalmente en la artritis reumatoidea, no exclusivamente, por cierto. Pero la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, autoinmune con manifestaciones articulares y extraarticulares. Nosotros más adelante vamos a hablar lo que es la evaluación radiológica y cuando yo me refiera a esto, pues ustedes van a saber que es a que la historia natural de la artritis reumatoidea a nivel de daño estructural puede provocar erosiones a nivel articular, algo que nosotros no queremos llegar. Bueno, esta es una imagen donde se presentan las erosiones. ¿Y qué son las erosiones? Son esto, pues son una pérdida de la cortical. No es necesario que ustedes sepan de memoria esta gradación, que es más para especialidad, pero lo que quiero que vean es que existen, miren, en la imagen cero, que es una articulación normal, en la uno donde vemos una pequeña erosión, ¿no? Que es la cortical, y ha perdido, la 2 más grande, la 3 que ocupa más del 50%, etcétera. Entonces, esto es a lo que nosotros no queremos llegar en los pacientes con artritis reumatoidea y que si no los tratamos tienen este desenlace y algunas veces a pesar del tratamiento también lo tienen porque la enfermedad puede ser muy agresiva. El tratamiento de la artritis reumatoidea tiene un objetivo, ¿no? Desde el 2010 ha salido el Treat to Target que nos habla de cuál es el objetivo en la artritis en cuanto a la terapéutica o al tratamiento y es la remisión total de los signos y síntomas y de pruebas laboratoriales, ¿no? Esto se traduce en el punto 2, que es la ausencia de signos y síntomas que tenga el paciente. Algunas veces no es posible lograr este objetivo y por lo menos queremos tener una actividad leve o una actividad baja como un tratamiento alternativo. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense un paciente que viene con 20 articulaciones inflamadas, 20. Ideal que nosotros queremos que tenga 0 articulaciones inflamadas y dolorosas, por ende. Pero si de 20 tenemos un paciente que solo le duele una, créanme que es un logro y que eso es un objetivo también esperado, por lo menos en estos pacientes en los que su enfermedad es muy agresiva. Para eso tenemos que ajustar el tratamiento cada 3 meses. Tenemos que documentar estas mediciones, o sea, en cada consulta que venga el paciente tenemos que hacer su conteo articular, ver los resultados laboratoriales y documentarlos, o sea, anotarlos. Y tenemos que utilizar mediciones compuestas, sea DAS28, SDAI, CDAI, que son índices que evalúan tanto la parte clínica como laboratorial del paciente. Es una decisión clínica global. ¿Esto qué quiere decir? Que el tratamiento actualmente, si bien hay recomendaciones, nosotros tenemos que orientar al paciente a qué tiene que tomar y por qué, y no imponer, porque a veces eso genera un rechazo del paciente y por ende no va a tomar la medicación y no vamos a lograr el objetivo. Una vez que hubiésemos logrado el objetivo fundamental de la remisión o por lo menos baja actividad, pues tenemos que mantenerlo. No es que hemos logrado la remisión y señor, adiós, hasta aquí, nunca más. No. Tenemos que analizar varios factores. A esto me refiero con factores económicos, sociales, educacionales, geográficos. No va a ser lo mismo una paciente que yo vea aquí que vive en la ciudad, que venga de la provincia, que puede ser muy difícil sus controles, paciente que tenga un nivel educacional muy bajo, que no entienda o no comprenda su enfermedad, que no comprenda la medicación o que por factores económicos no tenga para comprar su tratamiento, etcétera, etcétera. Y como punto 10 pero no menos importante, es la información al paciente, ¿no? Que tenemos que explicarle su tratamiento y la patología. Bien, todas las sociedades prácticamente en el mundo tienen sus recomendaciones para artritis reumatoidea, nosotros también la tenemos, pero creo que todos sin duda nos basamos en las del Colegio Americano de Reumatología y de la ULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo. Tengo que ser franco, decir que esta diapositiva no la he actualizado, la última es de este año, las últimas recomendaciones, pero créanme que es lo mismo que las del 16, con algunos pequeños detalles que no son tan trascendentales. ¿Qué dicen estas recomendaciones? Que el tratamiento con FARMES o DMARD en inglés debe hacerse lo más pronto como se realice el diagnóstico. O sea, yo diagnostico artritis reumatoidea y tengo que empezar el tratamiento con FARMES.
Nuestro objetivo es alcanzar la remisión sostenida en nuestro paciente y para eso tenemos que hacer un monitoreo de la patología cada mes, cada 3 meses y ajustar su tratamiento en ese tiempo hasta lograr ese objetivo. El metrotexate sigue siendo el fármaco de primera línea en el mundo hasta hoy en día. Las últimas recomendaciones lo dicen. Así estemos en la era biológica, el metrotexate es el número 1. Si hay contraindicación para el metrotexate, la leflunomida es el número 2, o la sulfasalacina, y los corticoides siempre deben usarse. Nueva recomendación. Por corto tiempo. Bueno, esto ya había cambiado desde las anteriores 2 recomendaciones, donde decía que los corticoides deberían usarse. Antes se decía que no, sí, intentemos evitarlo, pero eso no se puede. Y aquí está el algoritmo. Les repito, el del 2019-20 es lo mismo. ¿Qué dice el fase 1? Mi paciente es diagnosticado de artritis reumatoideo. Si no tiene contraindicación para el metrotexate, pues comienzo metrotexate. Al otro lado ven, si tiene contraindicación para el metrotexate, pues iniciamos leflunomida o sulfasalacina. Siempre en ambos casos tenemos que combinar con corto tiempo de corticoide. Evaluamos esto en los 3-6 meses. Si nos ha ido muy bien, pues continuamos con el tratamiento. Pero si no nos ha ido bien, pasamos a la fase 2. La fase 2 está determinada porque si no tiene factores de mal pronóstico, o sea que si su factor reumatoideo o anti-CCP es bajo, si no tiene erosiones, pues puedo cambiar de fármaco, ¿no? Si estaba utilizando metrotexate, no me ha ido bien, pues puedo cambiar a leflunomida o puedo cambiar a sulfasalacina o puedo combinar, ¿no? Metrotexate más sulfasalacina o metrotexate más leflunomida o viceversa, ¿no? Si ha arrancado con leflunomida, cambiarle a metrotexate o combinarle. Pero si mi paciente sí tiene los factores de riesgo que les he mencionado, pues ya iniciamos biológicos. Cualquier biológico, cualquier familia, anti-interleucina 1, antifactor de necrosis tumoral alfa, anti-interleucina 6, anti-CD20 o los inhibidores de las JAK quinasas. Y si hemos fallado, pues cambiamos a otra familia de biológicos. Entonces los biológicos no son la panacea, o sea, no es que si recibí un biológico va a ir súper bien. Hay pacientes que a veces no responden a un biológico, a un segundo biológico, etc. Y entonces tenemos opciones para ir cambiando. Bien, el metrotexate, el medicamento que les he dicho que desde los años 80 hasta hoy en día sigue siendo el número 1 para la artritis reumatoidea. En los años 50, Gabner es el primero en utilizar esto, pero fundamentalmente a nivel dermatológico, y recién en los años 80, el 83, comienzan los estudios del metrotexate en la artritis reumatoidea. Farmacológicamente, si ustedes se fijan, es un análogo del ácido fólico. Yo les diría, encuentren la diferencia en esta imagen, pues es muy sutil, se parece mucho al ácido fólico. La absorción del metrotexate es por vía oral y parenteral, no intramuscular, subcutánea, endovenosa, y se excreta por 2 vías, la renal en el 80% y la biliar. Efectivamente aquí hay un error de typeo mío, que la absorción gastrointestinal sí se afecta por si acaso con la ingestión de alimentos. Aquí le he puesto no, pero sí se afecta, van a disculpar por favor. El mecanismo de acción del metrotexate, como ven, bueno, son varios, no es solo uno, pero el más importante es la inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa. No es la única, como ven, inhibe a la ICAR, antagoniza la interleucina 1, disminuye la producción de leucotrienos, tiene también acción sobre la producción del factor de necrosis tumoral alfa, etc. O sea, hay varios mecanismos que siguen siendo estudiados y que todavía no están dilucidados en su totalidad. Pero el más importante es la inhibición de la dihidrofolato reductasa. Eficacia clínica. Es un buen medicamento, obviamente, que cambia la historia de la artritis y disminuye la progresión radiográfica. ¿Se acuerdan? Progresión radiográfica igual erosiones. Entonces esto quiere decir que el metrotexate va a disminuir o va a evitar en algunos casos la formación de erosiones. Por eso se llama fármacos modificadores de la enfermedad, o sea, cambian esa historia natural de la artritis, que es llevar a la erosión articular. Pero si un paciente usa metrotexate, disminuye esa probabilidad, o en algunos casos inclusive puede que no haya erosiones, pero también puede que sí las haya cuando la enfermedad es muy agresiva. ¿Por qué se llama progresión radiográfica? Porque la erosión, donde solamente la podemos ver, es a nivel imagenológico, ¿no? O sea, en una radiografía. No es la exclusiva, podemos ver en eco, podemos ver en reso, pero lo habitual es ver en una radiografía.
Como todos los medicamentos tienen efectos adversos a nivel gastrointestinal, lo que tenemos que siempre estar atentos es la hipertransaminasemia o la elevación de las transaminasas. Náuseas, vómitos, malestar general son los efectos adversos más frecuentes de los pacientes. Más frecuentes, doctor, estoy tomando, me hace mal, me hace dar ganas de vomitar, malestar, estar en un día, etcétera. Es lo más frecuente. Pueden provocar citopenias, anemia, leucopenia, plaquetopenia, y esto es importante porque también sabemos que en la artritis hay anemia. A nivel neurológico, pues cefalea, convulsiones, demencia, mareos, qué sé yo, que me animaría a decir que en la práctica clínica no es muy frecuente. A nivel pulmonar, algo que es muy infrecuente pero que siempre tenemos que estar atentos es una neumonitis aguda. Puede provocar nódulos pulmonares y esto es importante porque en la artritis reumatoidea per se puede haber nódulos reumatoideos a nivel pulmonar, entonces ideal es sacar una radiografía de tórax antes de iniciar el tratamiento para determinar que no haya sido causa de esta. A nivel reproductivo pues puede producir malformaciones y abortos, por lo que está totalmente contraindicado durante la gestación. Si alguien quiere embarazarse tiene que suspender 3 meses por lo menos este medicamento y también está contraindicado en la lactancia. A nivel cardiovascular, hiperhomocisteinemia, menos frecuente. A nivel urogenital, ginecomastia, disfunción eréctil. La asociación con neoplasias son interesantes, pero también hay que tomar en cuenta que la artritis tiene estas mismas relación con las neoplasias y también existen infecciones por gérmenes oportunistas. ¿Qué tenemos que hacer cuando damos metrotexate? Pues ¿qué tenemos que pedir? Mínimamente, doctores, es hemograma y transaminasas. Aspartato-aminotransferasa y alanina-aminotransferasa. Lo mínimo. Ideal es que pedamos albúmina, bilirrubinas, creatinina, niveles de ácido fólico, dosar vitamina B, serología para hepatitis B, C, radiografía de tórax. O sea, eso es ideal. Y digo ideal y que realmente se debería hacer, pero que ya estoy tan imbricado en nuestro hospital de clínicas donde va gente humilde, a veces de escasos recursos. Pedirle todo esto va a generar que no tenga ni para el medicamento. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros no sepamos que tengamos que pedir. Pero lo mínimo, así, lo que no podemos pasarnos es un hemograma y transaminasas. Y tengo que hacer un control cada 6 semanas, cada 8 semanas de lo mismo. Hemograma o transaminasas, sí o sí. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Uno, que tenemos que informar al paciente, ¿no? Sabemos que el metrotexate es un medicamento que se utiliza para neoplasias. Y si nosotros le damos al paciente, y como sabemos que ahora todos van al internet o todos buscan, averiguan, leen metrotexate, tratamiento para el cáncer. ¡Ah! El doctor se ha equivocado. O tengo cáncer y no toma. Próximo control, doctor, no he tomado el metrotexate porque he visto diabetes para el cáncer, creo que se ha equivocado. O tengo cáncer, doctor. No, señora, no, ninguno de los dos. Efectivamente tiene tratamiento para tratamientos neoplásicos, pero también es el número 1 para la artritis reumatoidea. ¿Quién se equivocó ahí? El médico, por no decirle eso antes y no generar duda en el paciente. Siempre tiene que tomar ácido fólico, les voy a mencionar más adelante. Tanto varones como mujeres que reciben este medicamento tienen que utilizar métodos anticonceptivos. Está contraindicado, repito, durante la gestación, durante la lactancia, y si alguien quiere embarazarse, tiene que suspender este medicamento 3 meses antes. Recomendaciones para el uso del metrotexate en artritis. He sacado 6 porque después es casi lo que les he dicho. Número 1, la dosis. La dosis de partida, o sea, de inicio del metrotexate, no debe ser menor a 10 miligramos cada semana. O sea, 10 miligramos por semana, no es 10 miligramos kilo peso ni cada 10 por semana. Lo mínimo 10 miligramos. Si alguien quiere arrancar con 12.5 lo hace. Si alguien quiere arrancar con 15 lo hace. Digo esto porque los comprimidos vienen de 2.5. Entonces tenemos que utilizar obviamente sus múltiplos, ¿no? Siempre se recomienda utilizar por vía oral y una vez que hemos llegado a los 15 miligramos para adelante, pues ya se recomienda utilizar por vía subcutánea o por vía intramuscular. Y esto se hace de acuerdo a la respuesta del paciente. Recuerdan que les dije que tenemos que ajustar la dosis. Viene mi paciente primera vez, le doy 10 miligramos de metrotexate, viene en un mes, ¿cómo está, señor? No, sigo inflamado o yo lo veo inflamado, y boom, tengo que subir la dosis. 12.5, 15, 17, 20, hasta 25 miligramos cada semana es lo que se puede utilizar. Siempre se debe hacer control de hemograma y transaminasas, repito. Y siempre se debe dar metrotexate
Siempre que se da metrotexate, perdón, se debe dar ácido fólico. 5 miligramos con una diferencia de 24 horas. ¿No? Porque si damos el mismo día, pues los medicamentos se antagonizan y no vamos a tener efecto terapéutico. Si no me ha ido bien con el metrotexate o he tenido efectos adversos severos, el medicamento número 2, perdón, es la leflunomida. La leflunomida es un profármaco, o sea, quiere decir que tiene que transformarse a su metabolito activo, que es el A77-1726. Es un medicamento que se absorbe 100% por vía oral, no existe otra vía de administración de la leflunomida. Tiene una vida media de 15 días y el mecanismo de acción o los mecanismos de acción también son varios, pero el más importante es la inhibición de otra enzima, la dihidrorato deshidrogenasa, no confundirse con la dihidrofolato reductasa del metrotexate. Pero como ven, también tiene acción antiinflamatoria porque actúa sobre la COX-2, sobre el factor de transcripción nuclear capa beta. Entonces tiene otros mecanismos que también sigue siendo motivo de estudio, pero la más importante es la número 1. Eficacia clínica es igual de bueno que el metrotexate, igualito. Evita la progresión radiográfica. En estos medicamentos sí se han hecho estudios cabeza a cabeza, o sea, a un grupo, imagínense a 300 personas, a 100 todas con artritis reumatoidea, a 100 les doy metrotexate, a 100 les doy leflunomida y a las otras 100 les doy placebo. Control a los 2 años, el grupo que tomaba metrotexate y leflunomida pues han evidenciado que tenían buena respuesta, no había erosiones o eran muy pocas y tenían el mismo nivel de efectos adversos. Y en cambio los del placebo pues han ido mal con progresión de la enfermedad, varias erosiones. Entonces si son igual de buenas, ¿por qué el metrotexate es el número 1? Bueno, uno es la administración. El metrotexate se lo administra semanalmente y la leflunomida cada día. Y si uno pregunta al paciente qué prefiere, tomar pastillas todos los días o una vez a la semana, pues una vez a la semana, punto para el metrotexate. Y 2 es el costo. Pues el metrotexate es más económico que la leflunomida, entonces la farmacoeconomía, créeme que también sí participa en un fármaco ideal y por eso es que el metrotexate es el número 1. Efectos adversos muy similares al metrotexate, con náuseas, malestar general, vómitos, también puede producir hipertransaminasemia. Ambos producen caída de cabello, que me olvidó decirles en el anterior, caída de cabello, que eso a veces es un dato o un efecto muy complejo, sobre todo para las damas que cuidan su cabello además. Puede provocar también leucopenia, infecciones, etcétera. Entonces muy similar al metrotexate. ¿Qué consideraciones? Igual que el metrotexate. Hemograma y transaminasas. Hemograma y transaminasas una vez que iniciemos y después también cada 6 semanas, cada 8 semanas, el mismo control de las transaminasas. Y aquí la dosis de la leflunomida es estándar. Es 20 miligramos en todos los pacientes de cualquiera sea el grado de enfermedad que tenga. Efectivamente, cuando ya se logra la remisión, algunos pueden dar la mitad, ¿no? 10 miligramos de la leflunomida. Pero la dosis es estándar, 20 miligramos cada día. Se utiliza una dosis de carga de 100 miligramos los 3 primeros días, lunes, martes, miércoles, ejemplo, y después 20, 20, 20, 20. Y esa primera dosis alta es de impregnación. Tanto les hablaba de las transaminasas, tanto para el metrotexate como para la leflunomida en el seguimiento. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, al tener un metabolismo hepático, etcétera, pueden provocar daño hepático, ¿no? Entonces, pueden dañar al hígado y quienes nos hablan de eso son las transaminasas. Pero, ¿qué vamos a hacer? El valor normal de las transaminasas AST, ALT es de 40 unidades internacionales. Le pondremos, a unos dicen 38, está bien. Si nosotros le damos a nuestro paciente metrotexate y o leflunomida, que ha arrancado con transaminasas normales, si vemos que en su control suben las transaminasas, pero no llegan al doble, pues nos quedamos expectantes. O sea, si suben hasta 80, eso quiere decir que es una medicación, ¿no? A la macana, entonces, señora, control, vamos a mantener la dosis. No subimos ni bajamos. Pero si en el siguiente o en ese primer control las transaminasas han subido más de 2 veces el valor normal, pero no han superado las 3 veces, bajamos la dosis. Pero si las transaminasas han subido de 3 veces su valor normal, o sea, más de 120,
pues tenemos que suspender inmediatamente la medicación con cualquiera de los dos. Consideraciones especiales igual para la leflunomida es informar al paciente. Está contraindicado en mujeres que están embarazadas, en mujeres que están dando de lactar, en pacientes jóvenes que estén con insuficiencia, con infecciones graves, con insuficiencia hepática, con insuficiencia renal o con cualquier discrasia sanguínea. Y finalmente tenemos a la sulfasalacina, que es un medicamento compuesto, ¿no? Es un medicamento muy antiguo. En los años 40 ya se lo utilizaba, pero nosotros, créanme que recientemente ha llegado a nuestro medio, no más de 6 años, creo. Ya no sé, pero ya, o sea, ha sido reciente que lo teníamos como que con más facilidad de acceso. Pero tiene dos componentes. Como es un medicamento tan antiguo y que antes se creía que la artritis, bueno, no lejos de eso, que es un proceso infeccioso o a causa de un proceso infeccioso que no es muy alejado, como sabemos, pues se ha dado un antibiótico y un antiinflamatorio, se los ha combinado, ¿no? O sea, una sulfa, que es la sulfapiridina, y un antiinflamatorio, como es la mesalamina. Entonces, la sulfasalacina y la sulfapiridina son las sustancias activas, tienen acciones antiinflamatorias. Como es un medicamento tan antiguo, créanme que el mecanismo de acción no ha tenido el nivel de estudio que estos últimos medicamentos, pero tiene acción antiinflamatoria, tiene acción inmunomoduladora, tiene acción sobre la función de los linfocitos T, sobre los neutrófilos, sobre los linfocitos B. También han visto que puede disminuir la unión del factor de necrosis tumoral alfa a su receptor, la producción de citoquinas proinflamatorias. Es algo muy general, pero en la vida real, si quieren, no es un medicamento que tenga el mismo nivel de potencia que el metotrexate ni la leflunomida. En los estudios clásicos dicen que es igual de eficaz, pero como les digo, o sea, si ahora compararíamos a un paciente con sulfasalacina con estudios serios versus metotrexato o leflunomida, seguramente la leflunomida y el metotrexato van a demostrar la superioridad con la sulfasalacina. Solo que antes no se habían, los diseños metodológicos de los estudios no son como los que son actualmente. Pero sí se ha demostrado que también la sulfasalacina puede disminuir la progresión radiográfica.